Padre Santo, gracias por esta nueva oportunidad de estar juntos, pero por sobre todas las cosas, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y de contar con el Espíritu Santo para que nos ministre hoy. Señor, la necesitamos. Necesitamos que tu Espíritu nos llene, necesitamos que tu Espíritu nos enseñe, que aún nos corrija, que nos exhorte, que nos anime. Por eso, Padre, dependemos de que tu Espíritu Santo esté aquí y llamamos al Espíritu de Dios para que venga a este lugar y llene cada uno de nuestros corazones. Señor, toma control aún de nuestro cuerpo para que el cansancio que podamos sentir a esta última hora del día no nos afecte, para estar atentos en lo que hoy tengamos que compartir. Señor, que aún tomes control de nuestra alma para que no haya emociones que nos puedan jugar una mala pasada hoy, sino que todo esté alineado a tu perfecta voluntad, la cual para este momento hemos entendido que es la de enseñarnos, la de ministrarnos. Señor, que tu verdad, la que vamos recibiendo martes tras martes, nos libere, Señor Jesús, y nos haga cada vez más maduros, más parecidos a Cristo Jesús. Padre, te encomiendo la clase de hoy. Aún por mí mismo oro, Señor, para que pueda ser claro para con los alumnos. En el nombre de Jesús los bendigo, bendigo a cada uno de mis hermanos. Gracias por ello, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, antes de que me olvide, porque probablemente después me olvide, y de que me embalde con otra cosa. La próxima clase es el martes 9 de mayo. 9 de mayo, anoten por ahí. 20 horas. Para los que vienen a las 19 y les gusta estar acá una hora en quietud, a las 20 horas. 9 de mayo, ¿ok? ¿Sí? Después de que termine la fiesta del día anterior, que es el día más importante del año. No sé, ustedes me tienen que invitar a mí, si yo soy el que cumplo, ¿no? Así que 9 de mayo es la próxima clase. Recuérdenlo, ténganlo presente, porque me parece que ahora no van a ser 2 semanas, sino que son 3, ¿no? Si no, saquen mal la cuenta. ¿Sí? ¿Ok? Y otra cosita, ¿Carolina Esteva está por acá? No. ¿Sara Mamani? No. ¿Y Luis Camaño? Tampoco. Bueno, ok, entonces no digo nada. Repasamos rápidamente lo que vimos la clase pasada. Empezamos hablando acerca del llamado. Dijimos que lo que tiene que ver con el llamado es una introducción a esta escuela de liderazgo, pero necesitábamos entender con claridad qué significa esto de tener un llamado al liderazgo, ¿no? Desde el principio siempre dijimos que creemos en esta iglesia que todos estamos llamados a ser líderes, aunque no todos tengan un puesto de liderazgo. Pero sí estamos llamados a ser líderes porque en algún momento nos va a tocar, y casi con seguridad que ya les ha tocado, guiar a alguien en algo que tenga que ver con la vida, en algo que tenga que ver con el crecimiento de esa persona, ¿sí? Así que todos estamos llamados a ser líderes y es por eso que necesitamos ser entrenados. No voy a repetir todo lo que dijimos en la clase pasada, pero con eso tiene que ver el llamado, y repasen el video en todo caso si se lo perdieron. Y empezamos hablando acerca del llamamiento de Isaías en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, y dijimos que todo llamado tiene una primera mirada hacia Dios, que cuando el llamado se manifiesta, lo primero que sucede con nosotros es que conocemos a Dios. Lo segundo es una mirada hacia nosotros mismos, nos conocemos a nosotros mismos. Le pasó al profeta, ¿no? Él se dio cuenta en ese momento que no podía seguir con esa rutina de pecar, santificarse, como él mismo lo reconoce en el pasaje. Y tercero, en medio del llamado se da una mirada hacia los demás, ¿no? Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías manifiesta, envíame a mí, estoy acá, estoy dispuesto, ¿sí? Eso tiene que ver con una mirada hacia los demás. Vimos también algunos conceptos generales que tienen que ver con el llamado de Dios para nuestras vidas, como por ejemplo que sucede en el tiempo de Dios, no en el nuestro, que Dios llama a hombres y mujeres comunes, ¿sí? Hablamos de dónde se desarrolla el llamado,
hablamos de que el llamado conlleva una integridad hasta la muerte, hablamos de cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida en cuanto al llamado, hablamos de qué pasa cuando no pasa nada, ¿sí? Es decir, cuando yo no siento nada específicamente, ¿sí? Hablamos del primer llamado, que no es negociable, que es el llamado a ser santos, a ser un pueblo santo para Dios. Y dijimos también que es un privilegio ser llamado al ministerio. ¿Ok? Bien, hasta ahí llegamos. Ahora, en la misma hoja de apuntes que les dimos en la primera clase, vamos a hablar ahora acerca de algunos conceptos más específicos de nuestro llamado, y que básicamente tiene que ver también con la visión de esta congregación. Los que están aquí, creo que la gran mayoría sabe que la visión de la Iglesia del Camino está fundamentada sobre el capítulo 3 de Éxodo, que es el llamamiento de Moisés a ir a liberar al pueblo de Dios, ¿sí? Y en medio de ese contexto, podríamos decir entonces que nuestro llamado es un llamado a preservar vidas, ¿sí? Nuestro llamado es un llamado a preservar vidas. Y les leo un pasaje que está dentro de ese contexto en Éxodo capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 21. Ustedes lo tienen anotado allí en su bosquejo, ¿sí? Dice que después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, a Cifra y a Fúa, y les dijo: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Este pasaje nos muestra que con nuestra actitud nosotros podemos ser o un matador de gente o ser un preservador de vida, ¿sí? Y eso tiene que ver con una elección nuestra. Nosotros somos los que elegimos lo que vamos a hacer. Hasta hoy ya veníamos siendo una de las dos cosas con nuestra actitud. A partir de hoy, ¿cuál es la diferencia? Que a partir de hoy en que se están enterando que yo les estoy diciendo esto, a partir de hoy comienza a ser una elección, ¿sí? Y nos hacemos responsables de la elección que tomemos. Podemos ser matadores o podemos ser preservadores. Y tenemos que saber que Dios está en el negocio de la vida, no en el negocio de la muerte. Así que si vamos a compartir el negocio de Dios, tenemos que dedicarnos a preservar vidas. Como líderes en formación, como gente que guía a otros, como gente que es referente para otros, ¿sí? Insisto, no por tener un puesto, sino quizás por tener simplemente, por ser un modelo para alguien, tenemos que saber esto, que con mi actitud yo puedo matar a la persona que me mira, que me sigue, o puedo preservarle la vida. Ese es el ejemplo, el modelo que nos presentan estas parteras que trabajaban en medio de las mujeres hebreas, ¿no? Jesucristo nos enseñó algo muy importante. ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía más o menos unos 12 años y fueron a Jerusalén con sus papás? ¿Sí? Y se perdió y qué sé yo. Y después de un par de días que lo estaban buscando, lo encontraron en la sinagoga, charlando con los sabios y qué sé yo, lo reprende su mamá. Y entonces, ¿qué es lo que contesta Jesús? ¿Se acuerdan? Jesús dice: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y creo que esa es la actitud que tenemos que asumir nosotros, ¿no? Si el negocio de Dios es el negocio de dar vida, a nosotros nos conviene estar en ese negocio.
no en el negocio de dar muerte. ¿Qué significa esto? Que yo puedo establecerme como socio de Dios, preservando la vida, o puedo tener una empresa en la vereda de enfrente matando a la gente. Cuando digo matar a la gente, no estoy diciendo exactamente de que vamos a buscar un arma y lo vamos a liquidar, literalmente, sino que nuestras actitudes hacen que o la gente quiera vivir, o la gente sea anulada en su creatividad, anulada en su crecimiento, anulada en su madurez, anulada en el ejercicio de sus dones, anulada en el ejercicio de sus habilidades, anulada en sus relaciones, ¿sí? Con la actitud nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer con la gente que nos rodea. Podemos matar personas, pero también podemos matar fe, podemos matar la confianza, podemos matar crecimientos, ¿sí? Podemos dejar a la gente debajo de nuestros pies, actitud que por ahí hemos visto mucho, ¿no? Quizás no entre nosotros, pero sabemos que existen esos casos de líderes que se posicionan sobre la cabeza de otro y no los dejan crecer. Esa es la actitud del que mata gente, no es la actitud del que la preserva. Entonces, todos los días, a través de mis palabras, y en algún momento de esta escuela vamos a volver a hablar mucho de la palabra, todos los días decidimos si vamos a ser preservadores de vida o si vamos a ser instrumentos para traer muerte. La forma en que hablo, la forma en que me conduzco con la gente decide si los mato o si los dejo vivir, ¿no es cierto? Si traigo muerte, decepción espiritual, o si traigo crecimiento y madurez. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, con nuestra actitud podemos ser asesinos o podemos ser preservadores. ¿Sí? ¿Qué vamos a elegir nosotros? Esa es la gran pregunta, ¿no? Segundo, el evangelio que la gente ve, que la gente tiene a mano, hoy por hoy, no es el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino que el evangelio que la gente tiene a mano hoy por hoy es tu vida y la mía. Lo primero que van a leer es tu vida y la mía. ¿Sí? De hecho, siempre hablamos de esto cuando enseñamos nuestro método evangelístico, ¿no? Que es el método de persona a persona. ¿Sí? Y decimos que básicamente nuestro testimonio tiene que llamar tanto la atención como para que la gente venga y nos pregunte por qué somos diferentes a los demás. Cuando la gente hace esa pregunta, entonces yo le explico con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo primero que van a ver es mi vida. ¿Qué pasa cuando yo voy primeramente con Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el resto de los libros de la Biblia? Le creo confusión a la gente, sobre todo si mi vida no condice con lo que yo le estoy mostrando de la Biblia. ¿Sí? Ahora, cuando mi vida ya condice con la Biblia, no tengo ningún problema en mostrarle ese estilo de vida, y cuando la gente empieza a presentar interés, entonces sí, saco el libro y le explico. ¿Sí? Pero tenemos que entender esto, que el primer evangelio que la gente lee es nuestra vida. Es lo primero que la gente lee. ¿Sí? Nuestra vida tiene que ser una carta abierta, pública. ¿Sí? Nosotros como cristianos no tenemos una vida privada y una pública. ¿Sí? Si bien, obviamente, y sobre todo en el seno de la familia, uno tiene una vida de intimidad, pero en realidad no tendría que ser nada oculto para nadie. ¿Sí? Si algo nos da vergüenza contar es porque eso no debería ser nuestro evangelio para predicar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la lectura de nuestra vida, cuando nuestra vida está acorde a lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que preserva la vida de la gente, eso es lo que nosotros somos, y así es como nos transformamos en portadores de vida, en portadores de la gloria de Dios. Y nos da una excelente herramienta para consolidar a la gente. ¿Qué significa consolidar? Consolidar significa afirmar, hacerlo madurar, hacerlo crecer. La consolidación tiene todo que ver con cómo soy, con cómo me conduzco, con cómo hablo, cómo pienso. A través de eso, la mejor consolidación. ¿Sí?
para preservar vida. Por eso siempre insistimos, y muchos de ustedes han escuchado, sobre todo los que ya hace un tiempo que están con nosotros, que insistimos mucho en el cuidado de la persona en las primeras 72 horas de vida. Biológicamente hablando, médicamente hablando, el bebé que recién nace tiene un cuidado muy especial en las primeras 72 horas de vida. Es el momento más delicado para un bebé que acaba de nacer. En lo espiritual es exactamente igual, ¿sí? En lo espiritual sucede que cuando una persona recibe a Cristo, inmediatamente es bombardeada desde el infierno para que lo que acaba de recibir lo deseche. Lo vemos clarito en la parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, pueden leer la parábola y van a ver que cuando el sembrador ni bien siembra las semillas, lo primero que sucede, lo primero que nos muestra la parábola es que las aves vienen a comerse la semilla. Esas aves representan el ataque del enemigo, ¿sí? Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, el primer cuidado es fundamental. Otra razón por la cual nosotros constantemente insistimos en que desechemos el viejo modelo del encuentro semanal tipo escuela bíblica dominical, ¿no? Y por el cual trabajamos en nuestro sistema de células. Insistimos mucho en que el contacto sea diario, tanto del líder para con los liderados, como del grupo en sí también, ¿no? Que puedan intercambiar un WhatsApp, un mensaje de Facebook, un mensaje de texto, una llamada, una visita. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar a la persona que recién acaba de nacer. Las primeras 72 horas de vida son muy importantes. Es decir, lo que hagamos con esa persona que recién recibió a Cristo la primera semana es súper importante, ¿sí? Y tiene que ver con preservar vida. Ahora, uno dice, hablando de lo que les dije en el punto anterior, ¿no? De que no debemos ser asesinos. Uno dice, bueno, pero yo no mato a nadie. Perfecto. Pero cuando yo abandono a la persona y quizás pasa una semana, 2 semanas, ¿sí? En que no tengo contacto con la persona, quizás no hice nada específico para matarlo, pero el solo hecho de no tener contacto con la persona ya significa prácticamente asesinarlo, ¿sí? Porque son los días en los cuales el infierno todo se va a descargar sobre esa persona. ¿Se entiende esto? Entonces nuestra actitud tiene que ser como la de las parteras. Las parteras para preservar la vida de miles de varones que siguieron naciendo en medio del pueblo hebreo, ¿sí? Tercero, es vital que entendamos que Dios nos llamó a preservar vida. Nos llamó a preservar vidas. Todos los días, les repito esto, escogemos ser instrumentos de muerte o de vida. Y Dios nos llamó a ser preservadores de vida. O sea, el llamamiento de las parteras ahí en Éxodo 1 es como si fuese nuestro propio llamamiento, ¿sí? Dios nos llamó a preservar vida. Así que sobre cualquier persona con la que tenga una relación de liderazgo, llámese de padre a hijo, llámese de jefe a empleado, llámese de líder a liderado, llámese como se llame, yo siempre tengo que ver si estoy nutriéndolo de vida lo suficiente como para preservarlo, ¿sí? Esa pregunta me la tengo que hacer constantemente. De hecho, para aquellos que son líderes y están aquí presentes, sería bueno hacer este ejercicio, ¿no? Agarrar la lista de las personas que tienen en sus grupos de crecimiento y empezar a preguntarse, a ver, ¿estoy trabajando en la preservación de la vida de este? ¿Estoy trabajando en la preservación de la vida de este otro? De Mengano, de Sultano, ¿sí? Y asegurarme de que realmente esté haciendo algo concreto para preservar su vida. La consolidación es vital para preservar la vida a los niños en Cristo. Cuando nosotros leemos la primera carta de Juan, capítulo 2, nos encontramos con que Juan habla de 3 tipos de personas. 3 tipos de personas con las que vamos a trabajar o 3 tipos de personas que bíblicamente podríamos describir, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto ahora, pero por lo menos vamos a leer el pasaje para que entendamos cuál es nuestra función. Primera de Juan, capítulo 2, del 12 al 14, Juan dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno.
les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. 3 tipos de personas, ¿se dieron cuenta? ¿Cuáles son? Bien, los tienen en los apuntes, así que es fácil. Hijos, jóvenes y padres. ¿Ok? Los hijos o los hijitos, como dice alguna versión, son esos creyentes nuevos. ¿Sí? Los que recién comienzan, los que vienen llenos de pecados, los que vienen con actitudes duras para con la vida. ¿Sí? Esos son los hijitos. Pero son también aquellos en los cuales Dios vio la perla de gran precio. ¿Sí? Dios vio una perla dentro de ellos. Por eso los quiso preservar. Y por eso nos pone a nosotros a trabajar con ellos, ¿no? Dios ve la perla que se había perdido y que fue encontrada dentro de ellos. Ese es el primer tipo de personas. El segundo tipo de personas, jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Son los discipuladores, son los hermanos mayores, son los que saben distinguir los errores, ¿sí? Son los que alientan al otro a seguir. Esos son los jóvenes, ¿sí? Y por último, están los padres, que son los maduros, los que pelean con las tinieblas, son los que imparten vida, son los que tienen una reserva espiritual para ellos mismos, pero también hacen una reserva espiritual para los demás. Vamos a ver un poco más adelante en estas clases que maduro es no solamente aquel que se ocupó de crecer lo suficiente en sí mismo, sino que también es aquel que ya guardó algo para bendecir a otros. ¿Sí? Mientras que nosotros todavía no tengamos una reserva para bendecir a otros, todavía no se nos considera maduros, bíblicamente hablando. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, Dios nos está levantando como padres, preservadores e impartidores de vida. Eso es lo que somos. Somos padres, preservadores e impartidores de vida. Amén. ¿Lo podemos decir juntos? Digámoslo así. Soy padre, preservador e impartidor de vida. Eso es lo que soy para con aquel que me está mirando, aquel que me sigue, aquel que de alguna forma yo soy su modelo, su ejemplo. Insisto en esto para que no se me tilden en el puesto de liderazgo. Todo el tiempo hay alguien que los está mirando, todo el tiempo. Ya sea un hijo, un compañero de trabajo, un empleado, un compañero de estudio, ¿sí? Siempre hay alguien que nos está observando, un vecino, no hablo de las chusmas que miran detrás de la cortina, sino que alguien que de alguna forma fue impactado o le llamó la atención algo de nuestra vida. ¿Por qué este no dice malas palabras? ¿Por qué este no se enoja tanto como yo? ¿Sí? ¿Por qué en la última inundación el agua cubrió todo el barrio pero la casa de él no llegó? ¿Sí? Es impresionante, yo estoy en contacto casi diario con la gente de Comodoro, gente a la que estamos ayudando como iglesia y también de mi parte por otro lado. Y uno de los testimonios más fuertes que ellos me cuentan es que literalmente en los barrios se dio esto. En algunas casas tenían hasta 50, 70 centímetros de agua y de barro, y en el medio de la casa estaba la casa de un cristiano. ¿Sí? Y es increíble, pero como que ahí el agua baja así y no les entró. ¿Sí? Y de esos testimonios hay varios, ¿no? Nosotros pasamos algo parecido en la inundación del 2014, quizás no tan así, por lo menos no acá en la iglesia, pero allá en Comodoro es increíble, cómo se está manifestando digamos, el milagro de Dios en la vida de sus hijos, a tal punto de que de las 2 iglesias con las que estamos trabajando, ninguno de ellos sufrió nada de la inundación. Al contrario, hoy están todos abocados a ayudar a la gente. Y una de las cosas que está llamando la atención es eso, ¿no? Cómo el agua llegó hasta la puerta y no pasó de ahí. ¿Sí? Entonces, cuando la gente viene y empieza a preguntar sobre ello, nos empezamos a transformar en sus modelos, de alguna forma. No es que van a empezar a decir, no, ídolo, mirá, sos mi ídolo. No esperemos eso, pero de alguna forma la gente nos está mirando. ¿Sí? Y cuando nos están mirando, necesitamos ser impartidores de vida. Ahora, es interesante que en el texto que leímos,
Hay una bendición extra que Dios puso sobre la vida de las parteras. Dios hizo bien a las parteras, ¿no es cierto? Cuando somos preservadores de vida, Dios nos hace bien, nos persigue el bien. De hecho, el salmista hablaba de esto, ¿no? De cuando nosotros somos justos, el bien nos sigue. No es que nosotros seguimos al bien. Alguna vez lo prediqué esto, ¿no? Y es la diferencia que existe entre caminar en el desierto y establecerse en la tierra prometida. Si ustedes consideran las dos historias, se van a dar cuenta que en el desierto el pueblo iba detrás de la bendición. Si la nube se movía, el pueblo se movía. ¿Sí? Si el pueblo no se movía donde iba la nube, se quedaba sin maná, se quedaba sin agua, se quedaba sin codornices. Eso pasó en el desierto. El pueblo detrás de la bendición. Pero cuando entran a la tierra prometida es como que se invierten los roles. ¿Sí? Y Dios impulsa al pueblo a que vaya adelante. Y donde vaya el pueblo, Dios lo va a seguir. Por eso dice, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. O sea que se invierte el rol en este sentido. Nosotros vamos primero y la bendición nos sigue. A ese grado de madurez necesitamos llegar. No solamente la fe en que yo voy detrás de las señales de Dios, sino la madurez que dice, yo voy primero y sé que Dios me respalda. Por mi fe, por mi madurez, por mi crecimiento, por mi fidelidad. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando somos preservadores de vida, el bien nos sigue a nosotros. El bien nos sigue a nosotros. Isaías capítulo 3, creo que le leí este pasaje en la clase pasada, Isaías 3, del 10 al 11, dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. ¿Sí? El fruto no es lo primero que viene, es lo último. Entonces, está hablando de alguien que primero realiza una acción y luego viene el fruto de la bendición. ¿Sí? Entonces, yo voy delante, yo preservo la vida de alguien y la bendición me sigue. La bendición viene a ser el fruto de la acción de preservar la vida de otros. Vamos a ser fortalecidos contra el enemigo. Es lo que le pasó a las parteras. El faraón podría haberlas aniquilado porque desobedecieron una orden directa, pero Dios mismo se encargó de cuidar la vida de estas parteras. Muchas gracias. Sí, vamos a ser fortalecidos contra el enemigo. Nos va a venir fortaleza, fortaleza mental, fortaleza física, moral, espiritual. Todo esto tiene que ver con ser preservadores de vida. Y obviamente, después viene la multiplicación. Porque ¿qué es lo que pasaba como consecuencia de que las parteras preservaban la vida de los varoncitos? El pueblo hebreo se seguía multiplicando más y más. ¿Cuál era la intención de matar a los hombres? Cortar la multiplicación, ¿no? Detener el crecimiento y obviamente aprovecharse de las más débiles, ¿no? De las mujeres, ¿no? Tenerlas como esclavas para sus pasiones propias, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero como las parteras obedecieron a Dios y se dedicaron a preservar vidas, el pueblo pudo seguir multiplicándose. ¿Sí? El pueblo pudo seguir multiplicándose. Así que mientras nosotros preservamos la vida, Dios sigue añadiendo a aquellos que van a ser salvos. El reino de Dios se extiende. ¿Sí? Inclusive hay prosperidad para todo nuestro linaje, nuestra descendencia. Porque también se encarga de decir la palabra que como ellos habían cuidado la vida de los pequeños hebreos, Dios cuidó también de su propia familia, ¿no? Y prosperó a su propia familia, ¿no? Éxodo capítulo 3, versículos 19 al 22, dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Escuchen que esto es palabra para nosotros. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Dios. Es la conversación entre Dios y Moisés. ¿Sí? Así que levantaré mi mano
y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin, el faraón los dejará ir. Además, haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivan con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Me llamó mucho la atención cuando volví a repasar este texto estos días, cuando dice, con estos vestirán a sus hijos e hijas. Si lo aplicamos a nosotros esto, ¿no? A causa del clamor del pueblo, a causa de la obediencia del pueblo, Dios iba a forzar la mano de Faraón. Pero no solamente la mano de Faraón, sino de todos los que lo seguían, que representa el reino de las tinieblas. A tal punto de que el reino de las tinieblas va a tener que soltar riqueza, ¿sí?, con la cual van a ser vestidos nuestros hijos. ¿Sí? Así que tenemos una tremenda palabra, una tremenda promesa aquí para nosotros. Pero tenemos que saber esto, que todo lo que te persigue no te va a soltar sino con una mano fuerte. Lo que haya en contra nuestra no se va a ir así livianamente simplemente porque yo le voy a decir al diablo, che, mirá que soy hijo de Dios, tenés que irte, y el diablo va a salir corriendo diciendo, uy, cierto, perdón, no me di cuenta. Sino que se habla acá de que hubo mucho clamor, inclusive hubo sufrimiento de parte del pueblo, hubo mucha espera, ¿sí?, mientras sucedían las plagas. El pueblo estaba ansioso, pero mientras tanto también se aumentaba el castigo del faraón sobre el pueblo. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una mano dura, una mano fuerte, y cuando todo se ponga peor, ahí es cuando Dios activa su mano a nuestro favor. Y por eso estamos acá. En la clase pasada dimos varias razones de por qué teníamos que estar en la escuela de liderazgo. Y esta es otra. La razón por la que estamos acá es para que se active sobre nosotros la mano fuerte de Dios. ¿Sí? Para que se active sobre nosotros su poder. Y para que de esa forma el sistema y las tinieblas sean heridos de muerte y terminen muriendo delante nuestro, porque el reino de Dios va a ser manifestado en la tierra. Amén. Yo quisiera que sobre esto oremos, porque el rol de las parteras aquí fue fundamental para que el pueblo de Dios siga creciendo. ¿Sí? Y creo que tiene mucho que ver con que la mano de nuestro enemigo sea destruida. Imagínense lo que hubiese pasado si las parteras hubiesen obedecido. Podríamos decir que las parteras hubiesen obedecido la voz del sistema. Hoy el sistema nos quiere obligar a que no obedezcamos a Dios, a que vayamos en contra aún del mismo pueblo de Dios. Si las parteras hubiesen obedecido a Faraón, poco a poco el pueblo de Dios hubiese ido muriendo y su reino hubiese ido desapareciendo. Pero por la obediencia de las parteras, que se jugaron la vida, el pueblo empezó a ser multiplicado. ¿Sí? Y llegó a tanto poderío, y tan fuerte fue el clamor de todo ese pueblo delante de Dios, que Dios decidió actuar con mano fuerte. Fíjense que cuando Dios responde, no responde en el capítulo 1, cuando comienza la historia de las parteras, responde en el capítulo 3. Entiendo que en el medio ya sucedió algo de crecimiento del pueblo. Y el número aumentó mucho. El clamor subió, aumentado delante de Dios. Y así fue como Dios actuó. Por eso que nuestra vida como líderes es fundamental. Porque cuando nos dedicamos a preservar vidas, ¿qué es lo que hacemos? Permitimos que el pueblo crezca, que el reino se extienda.
Y eso además aumenta el clamor. Somos más los que oramos. Somos más los que promovemos los valores del reino en medio de la sociedad. ¿Sí? Ese esfuerzo nuestro hace que el reino de las tinieblas vaya perdiendo su fortaleza y vaya retrocediendo. Me gustaría que en oración cada uno de ustedes pueda decidir delante de Dios. Yo sé que muchos de ustedes casi lo dan por descontado. Yo soy un preservador de vida, pero bueno, ahora con esto que te presento, con este pasaje, que quizás no lo consideraste nunca antes, que ahora tengas la oportunidad de decir, Dios, yo voy a actuar como las parteras. No voy a obedecer al sistema. Yo me voy a dedicar a preservar vidas. Cuando digas, me voy a dedicar a preservar vidas, lo que vas a estar diciendo es, voy a cuidar la forma en que hablo, voy a cuidar la forma en que me conduzco, en que actúo, para que nadie que me esté mirando muera a causa de mi actitud. En definitiva, esta oración es un pacto. Que no lo haces conmigo, yo ni me voy a enterar de lo que estás orando. Es un pacto que haces con Dios. Tómate un segundo, cerrá tus ojos y haz tu pacto con el Señor. De hecho, si querés escribirlo en tus apuntes, podés escribirlo. Poné ahí, yo, fulano de tal, documento número tanto. A partir de hoy me considero un preservador de vida. Señor, esta noche queremos decir aquí, como dijo Jesús, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Tú eres un Dios de vida. A todo lo que hoy conocemos le diste vida. Aún estableciste una estructura, un sistema celestial para preservarnos de la muerte. Justamente porque eres un Dios que da vida. Por eso no podemos darnos el lujo, lo reconocemos hoy, de que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra frialdad, nuestra apatía cause la muerte de nadie. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que sobre esta palabra que fue soltada, tú ministres ahora tu espíritu de vida sobre cada uno de nosotros. Señor, y que aún seamos conscientes cada minuto de nuestra vida de que en nosotros está la decisión de preservar o de matar. Hoy decidimos por la preservación de la vida. Hoy decidimos, Señor, que como líderes que somos, considerados líderes por el reino de Dios, tomamos el espíritu de estas parteras para preservar la vida de aquellos que tienen la muerte asignada desde el infierno. Señor, que aún lleguemos a tiempo sobre aquellos que tienen la muerte firmada. Señor, en aquel tiempo Faraón ya había firmado la sentencia de muerte para todos los varones. Había algunos allí cuyo futuro simplemente era morir. Señor, y en este tiempo sabemos que el infierno también ha establecido decretos de muerte sobre demasiada gente que nos rodea. Pero Padre, permítenos llegar a tiempo. Permítenos, Señor, estar ahí en el momento justo para preservar la vida, para anular el decreto del infierno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay tanta gente, Señor, que sufre. Muchos se mueren literalmente, físicamente. Otros mueren en sus emociones. Otros mueren en sus relaciones. Otros mueren en sus intenciones de crecer, de estar motivados a la vida.
Queremos llegar antes de que eso suceda. Señor, aún hoy vemos por el avance de las drogas, Señor, como muchos mueren internamente, biológicamente, aunque siguen caminando. Señor, permítenos llegar antes que eso suceda. Que desde nuestro corazón, que desde esta iglesia, que desde, Señor, nuestros ministerios surjan proyectos para preservar vida. Que lo que pensemos hacer de aquí a un tiempo, todo tenga que ver con preservar la vida de alguien. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos aquellos que esta noche hayan pactado ser preservadores de vida. Los bendigo para que les vaya bien, como tu palabra nos enseña, y que caiga también sobre ellos la bendición que cayó sobre las parteras. Señor, que cada uno de los que están aquí, Señor, al preservar la vida de alguien, mañana mismo, ya se haga acreedor de una bendición extra de parte del cielo. Señor, aquel que preserve la vida de alguien, presérvale tú, Señor, su propia familia. Guárdalos, cuídalos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando hacemos un pacto de este estilo, también estamos pactando específicamente, a no murmurar, ¿se entiende, no? Estamos pactando a cortar el chisme. Amén. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Decirle que tenés al lado, te voy a estar observando. No te voy a dejar murmurar. Decirle al que tenés del otro lado, si es para chisme, ni me llames. Acabo de renunciar al chisme. Exacto. Ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por Instagram, ni por ningún lado. Bien. En la hoja que tienen que haber recibido hoy, vamos a seguir trabajando ahí acerca de nuestro llamamiento, ¿no? Y ver otro aspecto de nuestro llamado. Recién vimos el llamamiento que tiene que ver con preservar vidas. Ahora vamos a ir en crecimiento, ¿sí?, con respecto a este llamado. Y vamos a ver otro aspecto del llamado del liderazgo. Quizás sigo insistiendo mucho sobre la palabra líder y el concepto que tenemos de la palabra líder, porque quizás el concepto que hasta ahora hemos tenido de la palabra liderazgo, simplemente hemos creído que, bueno, el líder existe porque alguien tiene que mandar, ¿no? Bueno, queremos erradicar ese concepto de que el líder solamente está porque alguien tiene que mandar o porque alguien tiene que ordenar o alguien tiene que dirigir en la iglesia. Bueno, básicamente de lo que estamos hablando no tiene que ver solamente con la vida de la iglesia, tiene que ver con la vida del reino de Dios, y el reino de Dios es mucho más grande, es mucho más amplio que la iglesia. Entonces, el objetivo de un líder no es solamente alcanzar un puesto dentro de la iglesia, ¿ok? Este no es un curso introductorio para repartir puestos dentro de un tiempo acá en esta congregación. ¿Se entiende eso? ¿Ok? Si alguno venía por un puesto, siga viniendo, ya la vamos a convencer de que no es así. Lo que necesitamos empezar a ver ahora es que el liderazgo es lo que Dios usó para influenciar al mundo a través del tiempo. Siempre Dios encontró líderes que estaban listos, que estaban dispuestos, que estaban disponibles, ¿sí?, para afectar su entorno, para afectar su momento en la historia. Dios siempre tuvo una respuesta frente a la necesidad del mundo, y esa respuesta venía a través de un líder. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar algo de eso. Entonces, la función de los líderes de Dios, ¿sí?, que quede claro también esto, no consiste en generar mejores cultos,
Ni siquiera consiste en tener mejores formas de predicación. Lo incluye, lo incluye. Pero no es solo eso. La función del liderazgo de Dios tiene que ver con nuestro propósito en la historia a favor de la tierra. ¿Sí? Repito esto, no sé si se lo puso en el apunte o no. La función del liderazgo de Dios tiene que ver con nuestro propósito en la historia a favor de la tierra. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tendríamos que entender en escuelas como estas, por ejemplo, es que el fin de la Biblia, escuchen bien esto, el fin de la Biblia no es hacerte vivir mejor. El fin de la Biblia no es ni siquiera salvarte de tus pecados. El fin de la Biblia no es que vengas a los cultos. El fin de la Biblia no es para tener victoria sobre tus vicios, ¿sí? Esas ideas que por ahí tenemos de que, bueno, leyendo la Biblia voy a encontrar novio, novia, una cosa así, ¿no? La Biblia no es para eso. Lo incluye porque a muchos de rebote les sirve también para eso, ¿sí? Pero no es para eso. El fin es otro. El fin de la Biblia es que descubramos qué, con quién, cuándo, dónde debes cumplir el propósito de Dios durante este tiempo. Para eso es la Biblia. O sea que la Biblia tiene directa relación con mi propósito de vida en este tiempo. ¿Está bien? Vamos a ver un mundo sufriendo, eso ya lo estamos experimentando. Nadie desconoce la realidad del mundo, pero lo que necesitamos ver es cómo se conecta nuestra vida con ese mundo que sufre. ¿Sí? Es decir, la gran pregunta es esta: ¿qué tengo que ver yo con la Argentina que está sufriendo? Quizá alguno diga rápidamente: yo no tengo nada que ver, que se arreglen los gobernantes. Yo estoy seguro que me voy al cielo. No es tan fácil, no es tan sencillo. La verdad es que cuando yo voy al supermercado y me doy cuenta de que lo que compré el mes pasado hoy vale el doble, ¿eso qué quiere decir? Que el problema de la Argentina también es mío. ¿Sí? Y yo no puedo solucionar ningún problema si no soy parte del problema. Solamente puede solucionar un problema aquel que es parte del problema. ¿Está bien? Entonces ahí es cuando la necesidad del mundo que me rodea se conecta con el propósito por el cual Dios quiso que yo nazca justo en esta época. ¿Sí? Y no en otra. De hecho, si hubiese nacido en otra época, tendría que procurar solucionar el problema de esa otra época, pero nací en esta. Entonces mi propósito de vida tiene que ser aplicado, conectado con este tiempo. ¿Sí? La gran pregunta, vuelvo a decir entonces, es, a ver, lo que le está pasando a la Argentina hoy, ¿en qué puedo yo colaborar, ayudar para solucionar un poco este problema? ¿Qué herramientas me dio Dios a mí para poder trabajar en la solución de este problema? Claro, cuando lo vemos de esa forma, cuando me miro a mí mismo, así chiquitito como soy, sí digo, yo imposible. Por eso es que también vamos a ver en esta escuela esta idea que Dios tuvo de que seamos un cuerpo. Y de que ni vos ni yo trabajemos jamás aisladamente, porque no podríamos hacer nada. Pero cuando yo empiezo a ver que en este cuerpo hay dones, hay talentos, hay habilidades, hay inteligencias, hay actitudes, ¿sí? Hay propósito, entonces sí empiezo a considerar de que entre todos podemos hacer algo para solucionar el problema de este tiempo. ¿Sí? Entonces la necesidad de este tiempo tiene que ser conectada con mi propósito de vida. Entonces, mi fin, el fin de mi vida no es solamente ser salvo, ni adorar a Dios siquiera, sino que el fin de mi vida hoy es afectar la sociedad en la cual vivo. ¿Se entendió? Repito esto, el fin de mi vida no es solamente ser salvo, y lo uno con frases que he dicho muchas veces aún en los mensajes de domingo, ¿no? La salvación no es el punto de llegada, la salvación es el punto de partida. ¿Sí? Entonces yo no existo para ser salvo, porque si tengo ese pensamiento el día que soy salvo, digo, ya está, ya llegué, a partir de ahora no me preocupo por nada más.
Y es ahí cuando me transformo en desobediente de la voluntad de Dios, en rebelde. ¿Sí? Pero cuando yo entiendo que la salvación es mi punto de partida, porque el día que soy salvo empiezo a entender que Dios tiene un propósito para mí, para este tiempo, y arranca una carrera en la cual Dios me va a usar para solucionar algo específico. ¿Me siguen? ¿Vamos bien o voy demasiado rápido? ¿No? Bien. Bien. Déjenme que se lo ponga como ejemplo, que les ponga algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo Dios en cada época de la historia tuvo a alguien para solucionar los problemas de esa época. ¿Sí? Históricamente hablando, cuando uno se dedica a estudiar específicamente la historia, ustedes van a ver que hay por lo menos 5 grandes momentos en la historia, en los cuales gobernó un imperio importante, 5, en la historia que está escrita, ¿no? No estamos hablando de la historia que no fue escrita, sino desde el momento en que se escribió la primera historia. Para que ustedes se ubiquen un poquito, ahí tienen un mapa de dónde comenzó la historia escrita. ¿Sí? Y la historia comenzó en Mesopotamia. Todo eso que ustedes tienen ahí es lo que podríamos llamar la Mesopotamia asiática. Tenemos una Mesopotamia en Argentina, pero nosotros no registraba a nadie todavía en aquel tiempo, ¿no? Pero la Mesopotamia asiática vendría a ser más o menos eso que está ahí, en el centro de la pantalla. ¿Sí? Y en aquella región vivieron como sociedad organizada, los acadios, los sumerios, los babilonios. Estamos hablando de la historia que va desde el año 6700 antes de Cristo, ¿sí? Hasta llegado al 2500 antes de Cristo más o menos. ¿Tá? La primera sociedad organizada, el primer imperio, podríamos decir así, que gobernó de alguna forma en aquel tiempo, es la sociedad de los sumerios. ¿Ven ahí que dice Sumeria en el medio del mapa? ¿Sí lo ven? Bien. Esa fue la primera sociedad organizada. Aparentemente ellos fueron los primeros que tuvieron algún sistema de lectoescritura. ¿Sí? Así que la historia empieza a correr desde más o menos esa época. Antes de eso, todo era oral, no se escribía. ¿Sí? Entonces los sumerios aparentemente fueron la primera sociedad organizada. Y en medio de esa sociedad organizada ya encontramos a un hombre de Dios. Quien vivió en esa época fue Abraham. Abraham vivió más o menos en esa época, ¿sí? Ahí, en esa zona. Y de Abraham sabemos bastante porque desde el año pasado que venimos aquí como iglesia hablando acerca de la mudanza de Abraham, ¿no es cierto? Fíjense que él vivía, ¿vieron donde dice Babilonia? ¿Sí? Bueno, más o menos esa era la zona donde él vivía. En esa época todavía no era Babilonia, ¿sí? Pero ya estaban los sumerios allí. Y desde ahí donde dice Babilonia, él tuvo que mudarse hacia, ¿ven donde dice Jerusalén, allá al lado del mar Mediterráneo? ¿Sí? Más o menos hasta ahí. Son alrededor de 1300 kilómetros que tuvo que caminar. Pero la historia comienza ahí, en esa región, con ese pueblo que eran los sumerios. ¿Sí? Y cuando empezamos a meternos en la historia de Abraham, claro, aquellos que venimos de vida de iglesia, ¿cómo se nos presentaba Abraham? Y se nos presentaba como que Abraham era el amigo de Dios, ¿no? El padre de la fe, una cosa así. Pero cuando nos empezamos a meter en la historia, nos damos cuenta de que en realidad Abraham era mucho más que eso. ¿Sí? Abraham no fue solamente el amigo de Dios que tuvo un hijo a los 100 años. Esa es una lectura muy escueta, muy reducida de lo que realmente pasó en aquel tiempo. Abraham estaba en medio de una cultura donde se formó la primera coalición de ejércitos. Cuando ustedes van leyendo Génesis a partir del capítulo 14, 15, etcétera, etcétera, ustedes ven que hubo un momento en que 5 naciones se juntaron contra otras 4 naciones para, obviamente, conquistarse entre ellas. ¿Sí? 5 se pusieron de acuerdo para ir contra 4. En medio de esas naciones, una de las que estaba metida ahí era el lugar donde vivía el sobrino de Abraham, Lot. ¿Sí? Era la zona de
Sodoma, donde él fue a vivir, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo vemos lo que se llama históricamente la primera coalición de ejércitos, o sea, la primera vez que se registra que ejércitos se ponen de acuerdo para atacar a otra zona, es en ese momento en que vivía Abraham. Y es justamente en la historia que está relatada en el libro de Génesis. Así que el sistema de la confederación de ejércitos no lo inventó la OTAN, ¿no es cierto? Sino que ya viene de aquella época. Y ustedes saben la historia, ¿no? De que en el momento en que sucede esto, Abraham decide ir a rescatar a sus sobrinos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? Forma un gran ejército. No, lo que hace es, junta a los siervos y esclavos que tenía en su casa, entre todos fueron 318, y decide ir a rescatar a sus sobrinos, o sea, a atacar a esos 5 ejércitos que se habían puesto de acuerdo. Y que se habían llevado cautivo a mucha gente, entre ellos a su sobrino Lot. ¿Ah? Y lo que vemos allí por primera vez en la historia es un ataque de guerrilla. Nunca antes se había registrado un ataque así. Es la primera vez. La primera vez en que sucede en la historia un ataque de guerrilla. ¿Cuál es la característica de un ataque de guerrilla? Un ataque generalmente de noche, por sorpresa, una estrategia específica, ¿sí?, que hace a huir a un ejército. La primera vez que eso está registrado sucede con Abraham. Así que adiós a la idea de que Abraham era el amigo de Dios. ¿No? Era mucho más que eso. Imagínense a un Abraham realmente, no sé si enojado o qué, pero con 318 hombres luchando contra 5 ejércitos juntos, atacando por sorpresa, ¿sí? Así que la guerrilla no es un invento de Fidel Castro ni del Che Guevara, ¿sí?, sino que la guerrilla es un invento de Abraham, o mejor dicho, es una revelación de Dios. ¿Sí? Es una revelación de Dios. Porque fue Dios quien le dio la estrategia para rescatar a su sobrino. Entonces empezamos a darnos cuenta de la influencia que Abraham empieza a tener en ese momento sobre esa época de su historia. ¿Sí? Ahora, cuando él vuelve de esa guerra, en medio de esa historia, aparece el primer intento de soborno registrado en la historia. Ustedes pueden leerlo en Génesis capítulo 14, versículo 21 en adelante. Primer intento de soborno, cuando el rey de Sodoma, ¿sí?, intenta sobornar a Abraham y le dice, quédate con toda la riqueza y dame a mí la gente de esos ejércitos que conquistaste. Claro, en aquel tiempo para un rey era más importante tener gente cautiva que tener riqueza, porque era símbolo de poderío, ¿no? Era una forma de avergonzar al enemigo. Pero Abraham dijo, ni se me ocurre tocar nada porque acá el único protagonista es Dios. La primera respuesta ética, gubernamental que se registra en la historia, ¿quién la dio? Abraham. ¿Sí? El primer rechazo de un intento de soborno fue de parte de un hombre de Dios. ¿Está bien? Entonces, con ese tipo de actitudes, Abraham fue ganándose la confianza de todos aquellos que lo iban conociendo. ¿Sí? A pesar de que nosotros vemos que en el medio se manda una mentira importante ahí con el emperador de Egipto, ¿no? Ustedes ya saben la historia, si no, léanla después. A pesar de eso, su actitud fue modificando su entorno en la primera sociedad organizada de los sumerios. Es interesante que en medio de esa sociedad, justo en esa época en que vivía Abraham, a ustedes les enseñaron en la escuela que existió un código que se llamaba Código de Hammurabi, que es el primer código de leyes éticas que se haya escrito. Qué casualidad que justo se escribió en la época en que vivió Abraham. De hecho, nadie sabe con certeza quién fue Hammurabi. ¿No será un nombre que le pusieron los sumerios al mismo Abraham?
Digo, no sé, se me ocurre, ¿no? No digo que sea así. Entonces, vemos que en medio de una sociedad cruel, donde todavía no había leyes, Abraham con su actitud la afectó. Así que el primer imperio que les hacen estudiar a ustedes en historia, el de los sumerios, había un hombre de Dios que lo afectó. ¿Sí? Segundo imperio. Después de los sumerios, los que se destacan son los egipcios. Bueno, ahí tienen a Egipto, allá, cortadito a la izquierda, norte de África, ustedes saben dónde queda Egipto, ¿no? Ese fue el segundo imperio que se levantó en poderío. Estamos hablando más o menos alrededor del año 2000, 2500 antes de Cristo. Ahí arranca el poderío, el gran poderío. No es que ahora nace Egipto. Egipto ya existía, pero más o menos en esa época es cuando empieza a ser una potencia mundial. Cuando digo mundial, ese es el mundo. No estoy hablando ni de Japón ni de Norteamérica, ¿no? Estoy hablando de ese mundo conocido. La potencia, ahora la segunda potencia es Egipto, ¿sí? Y Egipto se caracterizó en aquel tiempo porque llegaron a dominar las matemáticas, ¿no? Sus cálculos matemáticos hicieron que ellos pudiesen empezar a tener victorias en sus guerras, ¿sí? Ellos fueron los inventores del pi 31416. Así que si alguno de ustedes sufrió con el pi 31416, ahora saben de dónde viene, ¿no? El pi 31416 es la base del cálculo trigonométrico. Con el pi 31416 se pudo calcular lo necesario para construir la primera nave que llegó a la Luna. Así que gracias a Egipto el hombre llegó a la Luna, más o menos, ¿sí? Pero imagínense, esa es la sabiduría que tenían ellos, ¿no? Ellos ya inventaron eso en aquel tiempo. También crearon otras cosas como por ejemplo la metafísica. La metafísica también fue un invento de ellos, de ahí vienen sectas como los Rosacrucis, por ejemplo. ¿Sí? ¿Conocen la secta de los Rosacrucis? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿quién? Exactamente, con ellos. Exactamente con ellos. De aquel tiempo viene. Para que ustedes simplemente tengan idea de cómo nos ha afectado los Rosacrucis a nosotros mismos. Quien consagró a Argentina al infierno, ¿sí? El famoso brujo de Perón, ¿sí? Era uno de los líderes de los Rosacrucis, López Rega. ¿Sí? Bien. La cuestión es que con toda la semejante inteligencia que tenían los egipcios, y con lo que conocedores que eran, algún error de cálculo tuvieron a tal punto de que en aquel tiempo se produjo una gran sequía. Ellos intentaron, aparentemente la historia tampoco es clara con respecto a eso, pero aparentemente intentaron desviar el río Nilo para mejorar el riego, y eso no le funcionó. Y atrajo una gran sequía. La Biblia esto no lo cuenta, por eso siempre hay que leer los libros de historia junto con la Biblia, ¿no? Hay parte de la historia que está relatada en la Biblia y hay parte que está en el libro de historia, ¿sí? La Biblia solamente dice que Faraón tuvo un sueño donde vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y José lo interpreta, ¿no es cierto? Bien, entonces estamos ahí hablando acerca de esa gran hambruna que hubo en aquel tiempo. ¿Y a quién levanta Dios en ese tiempo entonces? A José. ¿Sí? Imagínense, en medio de semejante inteligencia, como nadie lo podía resolver al problema, Dios levanta a uno de sus líderes. Segundo periodo histórico de la historia, aparece otra vez un líder de Dios, José. ¿Sí? Que José, otra vez, no es el muchachito que huyó de la tentación, como nos enseñaron en la escuelita bíblica dominical. No es el muchachito, el adolescente de la túnica de colores. También tenía túnica de colores, huyó de la tentación, todo lo que quieran, pero en realidad es mucho más que eso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que lograr cuando leemos las historias bíblicas. Saber y preguntarnos, ¿para qué está esa historia ahí? ¿Qué es lo que yo tengo que ver más allá de lo que me está contando la Biblia? No me puedo quedar solamente con que José tenía una túnica de colores, que era odiado por sus hermanos, que fue vendido por sus hermanos a Egipto y que en Egipto huyó de la tentación.
Yo tengo que sacarle el jugo a esa historia y descubrir para qué me sirve a mí. Y esta es la forma, ¿no? Dándonos cuenta de que José fue el líder que Dios usó para afectar su historia, ¿sí? Entonces, llegó a ser ministro de Economía en su época de crisis. Yo no sé si hoy la iglesia de Jesucristo tiene para ofrecer un candidato para ministro de Economía, ¿no? En nuestro país. Bueno, en aquel tiempo Dios tuvo un hombre suyo para que solucione el problema allí, ¿sí? Y este José, que ahora tenemos que empezar a pensar diferente, él fue quien produjo la primer reforma agraria que se conoce en la historia. La primer reforma agraria la provocó José. Fue el inventor del impuesto a las rentas, ¿sí? Fue quien inventó la teoría de la antiinflación. Fue el autor del modelo de compensación. ¿Qué significa? ¿Cuál es el modelo de compensación? Cuando hay crisis, el Estado gasta o invierte en la gente. Y cuando no hay crisis, el Estado acopia o guarda. Ese es el modelo de compensación. ¿Está bien? Así que todo eso sucedió en la época de José. José no es solamente un muchachito que huyó de la tentación, sino que fue quien literalmente solucionó un problema gravísimo en su época. ¿Se entiende? Dentro del mismo segundo gran imperio aparece otro hombre de Dios que fue Moisés. Vieron que hay épocas históricas que abarcan mucho tiempo y bueno, Dios usó en este caso a otro hombre que fue Moisés, ¿no? Dios lo tenía guardadito ahí en un canasto para salvar a su cultura, ¿sí? Y los egipcios, al verlo a él, fíjense, acuérdense de lo inteligentes que eran, ¿sí? Con su grandeza y aún con sus poderes mágicos. Acuérdense que todo lo que Moisés hacía como señal, los magos lo imitaban. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés hizo que la vara se transformara en serpiente, los magos hicieron exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasó? La serpiente de Moisés se terminó comiendo la serpiente de los magos. Es decir, cada vez que ellos intentaban hacer lo mismo, siempre había algo en lo cual Moisés, con poder de Dios, lo superaba, a tal punto de que los magos llegaron a decir, dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Es decir, los creadores de la metafísica, los máximos representantes de la historia de la humanidad, del mundo del ocultismo, llegaron a reconocer que en Moisés había dedo de Dios. Tremendo, ¿no? Necesitamos meternos un poco más en la historia para ver todo esto, ¿no? Entonces, nunca la ciencia ni la sabiduría van a poder apagar o ridiculizar el poder de Dios. El poder de Dios en realidad es ridiculizado cuando tenemos un montón de gente cantando y danzando dentro de la iglesia que no entiende su propósito en la historia. Eso ridiculiza a Dios. Perdónenme si ofendo a alguien, pero es así. Cuando tenemos una iglesia llena de gente que solamente canta y danza y transpira aquí adentro, pero afuera no hace nada para afectar a la sociedad, eso es lo que ridiculiza a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, vamos al tercer gran imperio. El tercer gran imperio fue el de los asirios. Allá arriba, Asiria, ¿ven? Ese fue el tercer gran imperio. Esto sucede más o menos alrededor de los años 1800, 1700 antes de Cristo. Y este imperio, el de los asirios, fue el imperio más sanguinario de los 5 que yo les voy a mencionar esta noche. El más sanguinario. Y de hecho ellos tuvieron dentro de sus filas a un rey que es considerado el rey más sanguinario de la historia. ¿Sí? Ese rey se llamó Senaquerib y aparece en la Biblia. Senaquerib. Y ustedes pueden leer la historia de esa época y de ese rey en el segundo libro de Reyes, a partir del capítulo 18 en adelante. Resulta que Senaquerib venía bajando desde Asiria, arrasando con todo, en dirección hacia Jerusalén, ¿no es cierto? Ya Egipto estaba perdiendo poderío en esa época, ¿sí? Ya no era el gran imperio que había sido después de lo que pasó con
con Moisés, Egipto empezó a decaer, ¿sí? Asiria empezó a transformarse en el gran poderío y este rey Sennacherib venía bajando de Asiria cortando cabeza a todo lo que se le cruzaba por el camino. Inclusive Sennacherib cuando le escribe una carta, le escribe una carta al rey de aquel tiempo, que era el rey Ezequías, allí en Jerusalén, ¿sí? Él le escribe: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Estaba agrandado y tenía por qué agrandarse. Literalmente, él había vencido a todas las naciones que estaban entre Asiria y Jerusalén, ¿no? De ahí para abajo. Entonces, cuando Ezequías recibe esta carta, obviamente Ezequías es el hombre de Dios para esa época, ¿sí? Cuando Ezequías recibe esa carta del rey más sanguinario de la historia, del imperio que gobernaba en esa época, ¿qué hizo? Directamente fue con la carta al templo a llevársela a Dios. Capítulo 19, versículo 14 del segundo libro de Reyes, ¿no? Dice que Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor y la desplegó delante del Señor, ¿sí? Ezequías nos enseña algo importante. Nos enseña esto: de que en realidad el mundo no se opone a nosotros. Nosotros no somos tan importantes como para que el infierno se oponga a nosotros. El infierno se opone al reino de Dios. Por eso es que Ezequías fue a llevarle la carta a Dios. Es como que Ezequías hubiese dicho: Señor, la carta llegó a mi casa porque a vos nunca te encuentran en la tuya, pero en realidad no es para mí, es para vos. ¿Sí? O la carta llegó a mi casa porque, bueno, porque Dios vive en mi casa, pero no es para mí. Él lo entendió y lo dejó claro. Entonces, para nosotros que estamos en formación, es importante que entendamos esto, que cuando sentimos el ataque del enemigo, tenemos que saber, lo primero que tenemos que saber es que el ataque no es contra mí, el ataque no es contra mi familia, el ataque es contra el reino de Dios. Entonces, ¿a quién tengo que ir yo primeramente a buscar como aliado? A Dios mismo, porque el ataque es contra Él. Es a Él a quien están atacando. Fíjense que en el versículo 17 al 19, Ezequías reconoce que realmente este rey era malo. Dice: es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses, los han destruido, porque no eran dioses sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, dice Ezequías, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de la mano, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Ezequías ahí? El líder de Dios para el tercer gran imperio de la historia. Lo que está haciendo es poner las cosas en su lugar, ¿sí? Está haciendo una oración gubernamental, una oración de gobierno. Esa oración es una oración de gobierno. Entonces, como él oró gubernamentalmente, oró legalmente, Dios le contestó legalmente. Versículos 20 al 22 dice: entonces Isaías, hijo de Amós, que era el profeta en aquel tiempo, le envió este mensaje a Ezequías. Así dice el Señor Dios de Israel: por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? Dice Dios. ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Entonces, en el tercer gran imperio de la historia, Dios tenía preparado un hombre que nos enseña a orar gubernamentalmente. Una oración de gobierno, una oración de cambio. No es solamente decir: bueno, Señor, que sea hecha tu voluntad, ¿no? Como por ahí escuchamos hoy en día. ¿Qué va a hacer, Señor? No estoy seguro si vos querés esto, si no lo querés. No sé si a lo mejor querés la crisis, si no la querés, la crisis. Bueno, que sea hecha tu voluntad. Como no pago el precio de averiguar si esto es voluntad de Dios o no, prefiero simplemente orar y decir: Señor, que sea hecha tu voluntad. Ezequías
sabía perfectamente que esa no era la voluntad de Dios. ¿Sí? Ezequías sabía que Dios no quería que esa ciudad, que esa nación caiga en manos de los asirios. Entonces oró conforme a lo que sabía. La ciudad no iba a ser destruida. Él dijo, no, no tiene que entrar este enemigo acá. Y Dios dijo, tenés razón, te voy a apoyar. Es decir, un hombre de Dios en aquel tiempo de la historia afectó el corazón de Dios, ¿no es cierto? Versículo 23 en adelante al 32 dice, has enviado tus mensajeros a insultar al Señor diciendo, con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos, cavé pozos en tierras extranjeras y en esas aguas apagué mi sed, con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Eso decía Senaquerib, ¿no? Ahora Dios habla y dice, ¿no te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuándo te sientas, cuándo sales, cuándo entras y cuándo ruges contra mí. Porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar, dice Dios. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto, porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte de Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. ¿Para qué lo tenía Dios a ese hombre ahí? Para que ore. Y para que con su oración cierre las puertas de la ciudad a la entrada del enemigo. ¿Sí? Entonces, en el tercer gran imperio, otra vez Dios tiene un hombre suyo que afecta la historia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un hijo de Dios? Cantar, lo incluye. Danzar, lo incluye. Pero el verdadero propósito de un hijo de Dios, de un líder, es que te levantes en contra de Satanás y que no entre en tu ciudad. Que no entre en tu ciudad. Amén. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Los libros de historia cuentan esto también. Dicen que también a la noche, esa noche, murió esa cantidad de gente. Lo extraño es que los libros de historia dicen que fue por una invasión de ratas. No entiendo cómo hicieron las ratas para comerse toda esa gente junta con armas y todo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, la historia siempre quiere oscurecer, ¿no?, a la palabra de Dios. Pero lo que verdaderamente sucedió fue esto, un ángel del Señor que mató. Bueno, Senaquerib no murió esa noche, así que volvió huyendo, como el Señor le había dicho, volvió huyendo, de donde vino, volvió huyendo, y cuando llegó a Siria otra vez de vuelta, uno de sus propios hijos lo termina matando. Se terminó el rey más sanguinario de la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hombre de Dios fue capaz de hacerle frente. Cuarto periodo histórico. Avanzo un poco más rápido, si no, no termino hoy. El cuarto periodo histórico es el de los babilónicos, ahí donde dice Babilonia, pero ahora ya en esta época ellos son los que dominan toda esa zona, ¿no?, el mundo conocido en aquel tiempo. Babilonia, que se caracterizaba por los jardines colgantes, mucho oro, ¿sí?, muros que eran prácticamente invulnerables, ¿sí? Ahora, en medio de esa increíble grandeza y riqueza en la época de los babilonios, un rey escribe un capítulo de la Biblia, un rey de los babilonios. No sé si sabían eso ustedes.
pero hay un rey de Babilonia que escribió un capítulo de la Biblia. Obviamente que los libros de historia no cuentan esto, pero está en la Biblia, ¿sí? El rey es el rey Nabucodonosor. ¿Eh? Y él escribe en el capítulo 4 de Daniel, dice, el rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, escribe, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Esto lo escribe Nabucodonosor, el rey de un imperio gobernante, el cuarto imperio más importante de la historia de la humanidad. ¿Pero por qué lo escribe? Por la influencia que tuvo de Daniel. Daniel fue el hombre de Dios para esa época. Ustedes saben ya mucho acerca de la historia de Daniel, ¿no? Lo del foso de los leones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los amigos de Daniel que fueron al horno de fuego, todo eso lo saben. Pero lo que quizás no saben es que Daniel afectó a esa nación a través de sus profecías, a tal punto de que él profetizó todo lo que iba a suceder hasta casi 600 años después de él, en cuanto a los pueblos que iban a venir. No me quiero detener en eso hoy, ¿sí? Pero si ustedes leen cuáles son los pueblos que vinieron después de Babilonia, ¿sí? Especialmente para instalar el imperio romano, que es el imperio que sigue, que le voy a hablar enseguida, tiene que ver con profecías de Daniel. Todo lo anunció Daniel, ¿sí? Así que Daniel era el hombre de Dios para esa época. Tuvo esa tremenda revelación. Pero no solamente Daniel, porque al mismo tiempo que Daniel, en época de los babilonios, ¿sí? Dios levantó a una mujer. No quise dejar a las chicas afuera, así que les pongo un ejemplo también acá de una mujer, ¿no? Esa mujer fue Esther. Esther fue la voz de Dios para preservar a su pueblo, al pueblo de Dios, de la extinción. ¿Se acuerdan? Gracias a la intervención de Esther, el pueblo de Israel fue liberado también del exterminio. O sea, siempre hubo alguien que quiso matar al pueblo de Dios. Está claro eso, ¿no? En aquel tiempo, todos estos que les voy mencionando. En nuestra época, de Hitler en adelante, ¿no? Siempre hubo alguien que quiso matar al pueblo de Dios. Y Esther fue la voz de Dios en ese cuarto gran imperio, ¿sí? En aquel tiempo, los que reinaban eran los Jerjes, ¿sí? Los Jerjes, que en realidad eran oriundos de Persia. Persia se instaló, ahí abajo tiene una Persia, pero Persia conquistó todo eso y estableció el reino de Babilonia, ¿no es cierto? Eran persas. Los Jerjes eran como los Césares de Roma. Vieron que en Roma los reyes se llamaban César, ¿no? Bueno, acá estaban los Jerjes. Artajerjes era uno de esos Jerjes. El Artajerjes que aparece en la Biblia era uno de esos Jerjes. Uno de esos gobernantes que eligió a Esther como reina. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La primer reina en la historia de la humanidad elegida con ropa. Porque hasta ese momento, ¿dónde se elegía la reina? En la cama del rey. Suena feo, pero era así. ¿Sí? Por eso lo preparaban. Toda la preparación de la que se habla en el libro de Esther tiene que ver con la preparación que vivían, que atravesaban todas las doncellas de aquella época. Un año entero de preparación. Luchaban por ser la Miss Mundo de aquel momento, ¿no? Así que la primer Miss Mundo fue una hija de Dios, ¿sí? Elegida reina y no en la cama del rey, sino elegida por su osadía. Bueno, ustedes ya saben la historia, ¿no es cierto? Así que para esto vivimos, para salvar al pueblo de Dios. Cuarto imperio. El quinto imperio, el último, es el imperio romano. ¿Sí? El imperio romano. Y personalmente yo creo que todavía seguimos dentro de ese imperio. A pesar de que hoy parece que Roma está aislada a una capital en medio de un país chiquitito, pero en realidad el espíritu que hoy todavía gobierna es el espíritu del imperio de Roma, de aquel tiempo, ¿no? Ahora los romanos en realidad empiezan a surgir unos 100 años antes. Ahí tienen, todo eso es el imperio romano, todo eso llegó a ser el imperio romano, ¿sí?
ellos llegaron a conquistar todo eso, ¿no? Todo eso que ustedes ven ahí ya empezó a establecerse unos 100 años antes de Jesús. ¿Sí? Ahora, los romanos no tenían el menor interés en la religión. Lo que menos le importaba a ellos era la religión. Por eso ellos adoptaban los dioses de los pueblos que iban conquistando. ¿Sí? No le importaba, pero para nada. Los primeros 100 años del gobierno de los romanos, inclusive al principio de la era de Cristo, todavía se seguía viendo que fue una época que se caracterizó en primer lugar porque se devastaba el campo. El campo prácticamente desapareció en aquel tiempo. Tal es así que la gente empezó a mudarse a las ciudades en época del Imperio Romano. ¿Sí? Las grandes empresas acaparaban todo, es decir, el surgimiento de los grandes monopolios es de aquella época, dentro del Imperio Romano. Lo que hoy se conoce en sociología como la africanización del mundo. En sociología se estudia acerca de la africanización del mundo, que tiene 3 ingredientes básicos. Primero, el trabajo callejero, niños muy mal alimentados y venta en las veredas. Todo esto tiene que ver con el Imperio Romano. Surge en aquella época. Ahora, por alguna extraña razón, cuando nuestros nuestros jóvenes van a estudiar abogacía, por alguna extraña razón, díganme Juan y Ana, le enseñan a ustedes derecho romano. Y la verdad que el surgimiento del Imperio Romano no tiene nada que ver con lo que ustedes tuvieron que estudiar en la universidad. ¿Sí? Todo lo contrario. Pero en medio del Imperio Romano surge otra vez un hombre de Dios que lo transforma de tal manera que hoy tenemos los códigos del derecho romano. ¿Sí? Surge un hombre que empezó a pararse delante de la gente y le decía, si te pegan en una mejilla, ofrecerle la otra. Si la ley dice que tenés que acompañar a una persona una milla, vos acompañar a 2. ¿Se acuerdan de quién es? Jesús fue el hombre de Dios para esa época, para esta época. ¿Sí? Y fue quien marcó el verdadero derecho romano que conocemos hoy en día. ¿Sí? Las leyes fueron siendo transformadas después de que Cristo afectó ese tiempo de la historia, su tiempo de la historia. Entonces les quise mostrar todo esto para que ustedes vean que en los grandes 5 períodos de la historia de la humanidad, Dios nunca se quedó sin una persona, sin un hombre, sin un líder que le afectara. Siempre Dios tuvo a alguien, siempre Dios tuvo a alguien. Dios nunca se quedó sin un hombre. Ahora, es interesante de que de todos estos que les mencioné, dice Abraham, Moisés, José, Daniel, Esther, Ezequías, ninguno de ellos es el misterio guardado del cual habla Pablo. Aquellos que han leído las cartas del apóstol Pablo habrán leído seguramente acerca del misterio guardado a través de los tiempos. El misterio guardado a través de los tiempos es la iglesia. Es la iglesia. Lo que Dios tenía guardadito para esta última parte de la historia de la humanidad es la iglesia misma. El misterio es la iglesia. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 1, vamos a hablar de eso también en un par de clases más adelante, Pablo habla acerca del espíritu de revelación. ¿Para qué? Él dice, ustedes tienen que pedir espíritu de revelación. ¿Para qué? Para que podamos entender para qué estamos preservados del mundo. Vos y yo tenemos que entender por qué fuimos preservados. Vos y yo tenemos que entender por qué fuimos escogidos y por qué fuimos llamados. Tenemos que entender a través de la revelación que fuimos llamados a solucionar algo específico en nuestro tiempo de la historia. ¿Sí? Entonces nuestro máximo problema hoy no es el sistema que nos rodea. Estamos tan preocupados por el sistema que nos rodea. Nuestro máximo problema es no darnos cuenta de que somos la respuesta de Dios para este tiempo. Quizás ustedes vieron, no me acuerdo cómo les puse el encabezado de la lección de hoy,
pero creo que el título dice líderes para qué, ¿no? ¿Dice así? Para esto somos líderes, para afectar nuestro tiempo. Necesitamos a partir de hoy, que estamos entendiendo juntos esto, comenzar un proceso de prepararnos, ¿sí? De entender de que somos la respuesta de Dios para los problemas que nos rodean. Y que si vos y yo nos estamos congregando en la iglesia de Jesucristo, si vos y yo hemos entendido que hay un propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito es este, afectar la historia. ¿Sí? ¿Que vas a liderar un ministerio en la iglesia? Sí, por supuesto que sí, eso también está incluido. ¿Que vas a cantar, danzar, vas a orar? Todo está incluido. Pero nuestro gran llamado tiene que ver con afectar este tiempo de la historia en el que estamos viviendo. ¿Lo podemos entender? Entonces, cuando nosotros por ahí nos preguntamos ¿por qué Dios no hace algo con todo lo que estamos viviendo? Dios arriba en su trono debe estar diciendo, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya los hice nacer a ustedes. Los llamé, los convoqué, los junté y estoy soltando todos los días algo de revelación sobre sus vidas para que en algún momento entiendan que la solución que tengo pensada para Argentina son ustedes. Que la solución que tengo pensada para Neuquén, para Cipolletti, los hermanos que vienen de Plotier, algunos de las ciudades de alrededor, son ustedes. La solución que tengo pensada para el Chañar, para las comunidades mapuches, ¿sí? Son ustedes. La solución para tu barrio, Ariel que nos visita, que es pastor de otra congregación, son ustedes. Nosotros somos la respuesta de Dios para este tiempo. Así como lo fueron cada uno de estos personajes que les fui mostrando a lo largo de la Biblia. Te voy a pedir que otra vez cierres tus ojos. Y quiero que hagamos un ejercicio. Yo sé que ninguno de ustedes debe tener ningún problema psíquico como para no darse cuenta de los problemas que hay alrededor, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos ustedes vieron alguna necesidad a su alrededor en algún momento. Todos ustedes deben haber opinado sobre esa necesidad. Quiero creer que la mayoría de ustedes, o todos, han orado por esa necesidad a su alrededor. Cada uno la ve de una óptica diferente. Algunos ven la necesidad solamente en su barrio, otros ven la necesidad, no sé, en el basural de Neuquén, otros ven la necesidad en el norte de África. Pero todos hemos visto alguna necesidad de nuestra época. Ahora, lo que les quiero pedir en este ejercicio es que traten de conectar su vida, la vida de cada uno de ustedes, con esa necesidad. ¿Por qué crees que Dios te permite ver esa necesidad? Dios te permite verla y quizá aún hasta sufrirla para que entiendas que vos sos una de las personas que Dios está llamando para solucionar ese problema. Que en la época de José y de Moisés no había otra necesidad en todo el mundo, sí, por supuesto que sí. Pero el propósito de José y de Moisés se conectó con una necesidad específica, la de salvar al pueblo de Israel. ¿Y acaso en la época de los sumerios, cuando recién empezaban a escribir, no había otra necesidad que liberar
¿A Lot? Sí. Pero el propósito de Abraham se conectó con una necesidad específica. ¿Qué acaso en la época de los Jerjes no había otra necesidad que salvar a Israel de manos de Amán, ese hombre perverso que quería destruir a los judíos? Sí, había muchas otras necesidades. Pero el propósito de la vida de Esther se conectó con esa necesidad específica. Entonces, hoy por hoy puede haber muchas necesidades a nuestro alrededor, pero ¿por qué vos estás viendo una sola? ¿Por qué cuando charlas con alguna otra persona decís, uy, cierto, no lo había visto? ¿Por qué es que no habías visto esa otra necesidad? ¿Eso significa que sos un indolente, un frío? No. Es que vos ves la necesidad con la cual se conecta tu propósito. Yo no te voy a pedir que hoy le des una respuesta al Señor diciendo, Señor, ya estoy listo, me mostraste esta necesidad, hacia allá voy. Pero sí te quiero pedir que esta noche abras tu corazón y abras tu mente para empezar a recibir dirección más precisa de parte de Dios. Quiero que entiendas que no puedes simplemente seguir mirando la necesidad y dejando pasar el tiempo. Total, vos estás protegido. Eso podría haber hecho Esther, ¿no? Esther ya estaba en el palacio del rey. No sé si a ella la hubiesen matado, probablemente sí, pero ella estaba muy bien ahí. Pero ella dijo, no, es mi pueblo, es la necesidad que Dios me mostró. Y se jugó la vida. Eso que estás viendo como necesidad, que probablemente no coincida con lo que ve el que está sentado al lado tuyo, eso tiene que ver con tu llamado. Por eso estamos hablando acerca de un llamado. Por ahí empieza a manifestarse el llamado, cuando empezamos a detectar una necesidad. Pero no te apures. Por eso esto no es un evento, esto es una escuela que va a durar todo el año. Para que clase tras clase, que espero que no te quieras perder ninguna, vayas afirmando tu llamado, el llamado de Dios sobre tu vida, y vayas resolviendo qué es lo que Dios quiere que hagas en este tiempo para resolver algo específico. Para que aprendas a no juzgar al que no ve la misma necesidad que vos, porque Dios quizás no lo está llamando, lo está llamando a otra necesidad. Que entiendas que el trabajo de todos es absolutamente necesario, porque entre todos y solamente entre todos vamos a poder cubrir todas las necesidades. Pero vos ocupate de lo que Dios te está mostrando. Nos ponemos de pie todos. Quiero que termines ahí orando y diciéndole, Señor, estoy dispuesto a responder. Estoy dispuesto a responder. Así que si estás dispuesto a responder, levanta tu mano al cielo, o sea, hace como quieras, ¿sí? Pero decíselo, Señor, yo estoy dispuesto a responder. Esto que empezás a ver hoy es quizás algo muy, muy macro, muy grande que Dios te empieza a mostrar. No salgas ahora corriendo como alocado. Quizás es lo peor que puedes hacer. Probablemente lo mejor que puedes hacer es sobre esto que estás empezando a ver hoy. Empieces a orar y a trabajar y a hilar fino hasta el momento en que Dios te diga, te termine de revelar por completo dónde te quieres sirviendo en este tiempo.
Decí conmigo, Señor Jesús, dame de ese espíritu de sabiduría y de revelación. Quiero saber cuáles son las obras que fueron preparadas de antemano para que yo ande en ellas. Mostrame el sitio, el destino, el propósito por el cual me creaste. Señor, yo bendigo a tus hijos. Los bendigo, Señor, con visión celestial. Los bendigo con ese espíritu de revelación. Los bendigo, Señor, para que tengan claridad. Los bendigo, Señor, para que la ansiedad no los gane, no los consuma. Los bendigo, Señor, para que sean separados de toda maldad, sean separados del ataque del enemigo, inclusive el que ahora se quiere dar en contra de ellos por estar escuchando esta palabra. Los bendigo para que sean protegidos, para que los guardes, Señor. Acerco alrededor de cada uno de ellos, para que ahora tu espíritu pueda trabajar en su interior ese llamado. Ellos puedan empezar a clarificar, a especificar, Señor, en qué lugar tú los quieres. Y de acá a un tiempo cada uno tenga bien definido contigo, dónde va a ser protagonista para resolver algo concreto en este tiempo de la historia que nos está tocando vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Como es una escuela, no nos podemos ir sin una tarea, ¿no? Así que tomen nota. Y quiero que empiecen a hacer, vamos a ir trabajando esto a lo largo de toda la escuela. Empiecen a tomar nota de esa necesidad que ustedes están viendo. Así, un borrador en sucio. ¿Qué es lo que a ustedes, en lo particular, algo que les afecta, algo que les duele, algo que les molesta, algo que ustedes dicen, esto no debería seguir así? Empiecen a escribir, en sucio. Escriban. Ideas sueltas. Llenen, acá sí pueden, para aquellos que todos estos 15 días me estuvieron taladrando, preguntándome, ¿el resumen puede ser más largo? ¿Puede ser más largo? Por favor, que sea más largo. Bueno, acá con esto sí. Escriban todo lo que quieran. Llenen cuadernos si quieren, escriban todo, en sucio. Sobre la marcha les voy a ir diciendo cómo ordenar estas ideas. ¿Y qué es lo que vamos a terminar haciendo? Armando una visión. Amén. Pero empezamos así, escribiendo en sucio, ¿ok? Amén.